En este tema se introduce el dimensionado y comprobación de secciones de acero ante los efectos característicos a que se pueden ver sometidas. Para ello se retoman las distribuciones de tensión obtenidas el curso previo de resistencia de materiales, y se relacionan con las expresiones propuestas por el código técnico de la edificación. Debe quedar claro que en este tema, al tratar secciones y no barras, no se contemplan posibles fenómenos de inestabilidad, ya sea por pandeo, abolladura, o vuelco lateral. Cuestiones que serán analizadas con posterioridad. En la estructura triangulada que soportan las escaleras exteriores del centro Pompidou, resulta fácil identificar los elementos traccionados. Se distinguen de las barras comprimidas porque éstas presentan mayores secciones, fundamentalmente para evitar su posible pandeo. En una sección transversal a la directriz de la pieza, el esfuerzo axil produce tensiones con una distribución uniforme de acuerdo con la expresión. A la izquierda de la desigualdad, tanto la tensión como el axil presentan la letra D como subíndice, para indicar que se determinan a partir de acciones mayoradas. Estas tensiones deberán ser menores que la resistencia del acero. Aquí se ha considerado como tal el límite elástico minorado, con el fin de evitar su plastificación y la aparición de deformaciones irreversibles. Si en la formulación clásica se traslada el área al otro miembro, se obtiene una expresión idéntica a la incluida en el código técnico. Se observa que en este la comparación se efectúa en términos de esfuerzo, mientras que en resistencia de materiales lo habitual es hacerlo en tensiones. Pero lo cierto es que ambos criterios, a efectos prácticos, resultan idénticos. En consecuencia, el área de la sección, con independencia de su forma, deberá ser superior al cociente indicado. Se podrá deducir así el correspondiente diámetro mínimo, caso de tratarse de una sección circular maciza, o elegir el perfil adecuado dentro de una determinada serie, de modo que su área supere la necesaria. En cualquier caso, si adicionalmente se desea limitar el alargamiento total de la pieza, es posible que sea preciso incrementar el área por encima del valor obtenido anteriormente. La utilización de uniones atornilladas implica practicar orificios, que a su vez reducen la sección transversal. En estas condiciones, la distribución de tensiones no resulta uniforme, produciéndose concentraciones en las proximidades de cada agujero. Obviando estas cuestiones, el código admite una distribución uniforme, fruto de la plastificación del material. Por ello, en la segunda expresión de comprobación, considera como límite la tensión de rotura, debidamente minorada, y utiliza como parámetro resistente el área neta, esto es, el área de la sección descontando los agujeros y rebajes que coincidan en la sección transversal recta. Si los orificios se realizan al 3 bolillo, una sección oblicua o quebrada podría resultar más desfavorable. Para incorporar esta cuestión, el código propone afrontar también su comprobación, restando los orificios situados en la línea quebrada a analizar, más el término adicional indicado, que a su vez depende de las distancias entre agujeros consecutivos. En la práctica, estas cuestiones obligan a efectuar un primer cálculo considerando el área total, y abordar una comprobación posterior, una vez definidas y dimensionadas las uniones. El apartado 625 del Código Técnico trata la resistencia de las secciones frente a compresión, en ausencia, como se ha indicado antes, de posibles fenómenos de inestabilidad. Esta situación se puede producir cuando las tensiones se transmiten por contacto directo entre elementos, como sucede en los dispositivos de carga y apoyo del ensayo mostrado en la imagen. La formulación, para clases de sección 1 a 3, resulta similar a la descrita en el caso de tracción. Aquí también la incógnita fundamental es el área, cuyo valor mínimo se puede deducir directamente. En cambio, si la sección es de clase 4, es decir, esbelta, debe considerarse el área eficaz. Esta es la real menos los ámbitos de la misma que podrían sufrir abolladura, incluso antes de alcanzar su límite elástico. Con todo, a efectos prácticos, lo más adecuado es no utilizar secciones de esta clase bajo compresión centrada.
En caso de haber practicado en la sección algún tipo de orificio, se descontará su área cuando no se dispongan los correspondientes tornillos, o cuando se trate de agujeros rasgados o sobredimensionados. Las secciones sometidas a cortante se pueden estructurar en dos categorías bien diferenciadas. Por un lado están los tornillos y pasadores que resisten un efecto de corte puro. En estos casos, lo habitual es considerar una tensión promedio, dado que obtener la distribución real de tensiones puede ser ciertamente complejo. Puede consultarse el capítulo 8 del Código Técnico para mayor información. Por otra parte se encuentran las secciones sometidas a flexión simple, esto es, la conjunción de esfuerzos cortantes y flectores, situación habitual en el caso de vigas. En estas condiciones, los primeros producen una distribución variable de tensiones tangenciales, que responde a la expresión de Collignon-Zurabski. En el caso del perfil T de la figura, bajo un cortante paralelo al alma, esta soporta la mayor parte de las tensiones tangenciales, con una distribución parabólica que alcanza su máximo a la altura del baricentro. No obstante, la comprobación que recoge el código técnico simplifica esta cuestión, adoptando una distribución tensional uniforme en una fracción de área que se entiende eficaz. En el caso del perfil T de la figura, cargado paralelamente al alma, puede tomarse cualquiera de las dos expresiones del articulado, resultando la segunda en una mayor simplificación. Se observa que, al tratarse de tensiones tangenciales, el valor límite es la tensión de cálculo ya utilizada en la comprobación de tracción, pero dividida aquí por raíz de 3, como corresponde al criterio de agotamiento de von Mises. En estos casos, se descontarán los agujeros únicamente cuando la resistencia última resulte inferior a la plástica. En las secciones sometidas a flexión simétrica, dentro del campo elástico, se produce una distribución de tensiones normales de acuerdo con la ley de Navier. Los valores nulos se alcanzan a la altura del baricentro. A medida en que nos alejamos del mismo, las tensiones varían linealmente, hacia un lado de tracción, y al otro de compresión. Los valores máximos se producen así en las fibras más alejadas, y se determinan mediante el módulo resistente elástico. Dichos valores no deben superar la tensión de cálculo, o límite elástico minorado, si no se desea entrar en campo plástico. Si dicho módulo se traslada al miembro derecho de la expresión, se obtiene otra similar a la propuesta por el código técnico para las secciones de clase 3. De este modo, basta despejar el módulo mínimo necesario para poder determinar el perfil adecuado. Si se trata de una serie estándar, bastará consultar la tabla correspondiente para elegir aquel cuyo módulo satisfaga el valor requerido. En cuanto a los posibles agujeros practicados para alojar tornillería, se descontarán en los ámbitos comprimidos solo cuando sean rasgados o sobredimensionados, o bien cuando finalmente no se dispongan los correspondientes tornillos. En la zona traccionada deben también ser descontados cuando la resistencia última en dicho ámbito resulte inferior a la plástica. En cualquier caso, si hay que descontar orificios solo de un lado en una pieza doblemente simétrica, puede compensar restarlos en ambas caras, respetando la simetría. De este modo no se desplaza el baricentro, y se simplifica la determinación de inercia y módulo resistente. Cabe reseñar que todas estas consideraciones afectan a las comprobaciones de estado límite último. No obstante, en muchas piezas flectadas pueden resultar determinantes las estimaciones de estado límite de servicio, particularmente la de deformación o flecha máxima. Las secciones de clases 1 y 2 admiten cálculo plástico. Debe quedar claro que esta es una posibilidad, pero no una exigencia, pudiendo ser dimensionadas con las expresiones descritas para la clase 3. De aplicarse dicho criterio, la expresión de comprobación resulta casi idéntica, salvo porque se sirve del módulo plástico en lugar del elástico. En situación límite, todas las fibras de la sección han plastificado.
Esto quiere decir que todas soportan la tensión dada por el límite elástico minorado. En ausencia de axil, las resultantes de los bloques comprimido y traccionado son iguales en valor absoluto, y conforman un par de fuerzas equivalente al flector. De esta forma, la fibra neutra plástica divide la sección en dos fracciones de igual área. Si la sección es doblemente simétrica, dicha fibra coincide con el eje baricentral. En estas condiciones, el módulo plástico resulta ser el doble del momento estático de media sección con relación a dicho eje, parámetro que en los perfiles convencionales se encuentra tabulado. Por el contrario, si la sección resulta asimétrica, la posición de la fibra neutra plástica no coincide con la correspondiente al análisis elástico. En este caso, se debe operar por tanteos para deducir la localización que, como se ha indicado, divide la sección en dos fracciones de igual área. La fórmula del módulo plástico depende, por tanto, de las distancias z definidas entre el baricentro de cada fracción y la fibra neutra plástica. En el caso de vigas armadas de cierto canto, cabe recurrir a un diseño de clase 4, con el fin de optimizar el consumo de material. En estas circunstancias, se ha de utilizar la sección eficaz. Esta se obtiene descontando en los ámbitos comprimidos las fracciones que pueden abollarse incluso antes de alcanzar el límite elástico. En cada elemento plano comprimido se debe determinar su ancho eficaz como producto de la dimensión comprimida por el factor de reducción ρ. Este factor varía según se trate de un elemento plano apoyado en uno o dos bordes. En la figura, estos casos se corresponden, respectivamente, con media ala y alma. En estas expresiones aparecen el parámetro psi o relación de tensiones en los bordes del elemento, y la esbeltez relativa lambda, a su vez dependiente del coeficiente de abolladura K sub sigma. Tanto la relación de tensiones, como el ancho comprimido y el coeficiente de abolladura, se pueden determinar con ayuda de las expresiones de la tabla 5.6 del código técnico, que ha sido aquí parcialmente reproducida. Debe observarse que la supresión de determinadas zonas de la sección implica un desplazamiento del eje neutro hacia el ala traccionada. A partir de esta nueva sección eficaz se deducen sus características mecánicas, incluyendo el módulo resistente eficaz. Cabe apuntar que esta cuestión también altera la relación de tensiones psi. En rigor, esto obliga a iniciar un nuevo ciclo de análisis, iterando hasta alcanzar una aproximación suficiente. En el cilindro de la figura se reproduce un estado de torsión uniforme, en el que todas las secciones giran en torno a la directriz, permaneciendo planas. En estas condiciones, las tensiones tangenciales crecen linealmente con la distancia al centro de cada sección, de modo que los valores máximos se alcanzan en su perímetro. En otro tipo de piezas prismáticas, la situación es mucho más compleja, pudiendo sus secciones transversales perder la planeidad, y por tanto experimentar alabeo. A efectos de análisis, la solicitación se puede descomponer en una torsión uniforme, que da lugar a tensiones tangenciales, y otra no uniforme, que origina tanto tensiones tangenciales como normales. Para comprender mejor esta cuestión, se ilustra una pieza doble T en voladizo, sometida a un torsor aplicado en su extremo libre. Si no existiese el alma, cada ala actuaría como un vuelo independiente solicitado por una fuerza horizontal. De este modo, al deformarse por flexión, se perdería la planeidad inicial. La tercera figura muestra la deformación real, incluyendo la contribución del alma. Es la coacción al alabeo de alguna sección de la pieza prismática lo que origina la presencia de torsión no uniforme. En general, esta no resulta significativa en secciones macizas. Algo parecido sucede, con ciertas limitaciones, en las secciones en cajón. Por el contrario, en secciones abiertas de pared delgada nunca se deben despreciar los efectos de la torsión uniforme. En cualquier caso, la comprobación con criterios elásticos pasa por determinar el estado tensional en los puntos críticos, y aplicar la condición de fallo de von Mises. Aquí se ha facilitado la expresión general, dependiente de las tensiones principales, y la correspondiente a un estado plano.
La última se vincula también a una situación biaxial, pero considerando además nulas las tensiones normales según el eje Z. En los tubos con un reducido espesor de pared suele despreciarse la componente de torsión de alabeo. Las tensiones tangenciales contenidas en la sección originan una especie de flujo interno alrededor de la misma. Además, su intensidad varía muy poco a través del espesor, siempre que éste sea reducido en comparación con las restantes dimensiones, por lo que se suponen constantes en esa dirección. Partiendo de condiciones de equilibrio se puede deducir el concepto de flujo F de tensiones, idéntico en cada punto de la sección transversal. Así, tanto el valor del flujo como el de la tensión tangencial asociada, se pueden determinar a partir del área encerrada por la línea media de la pared del tubo. Inmediatamente debajo se analizan los casos correspondientes a tubos de sección circular y rectangular. En cualquier caso, bajo torsión uniforme, la tensión tangencial máxima deberá situarse por debajo de la tensión de cálculo dividida por raíz de 3. Atendiendo a las consideraciones previas, la primera conclusión que cabe adoptar es la preferencia por las secciones tubulares frente a los perfiles abiertos. Así, por ejemplo, si en un elemento estructural se opta por una sección doble T como la de la figura, atendiendo a los flectores concomitantes, siempre será posible cerrarla lateralmente configurando un tubo también eficaz a torsión. En la figura inferior izquierda se observa un voladizo que torsiona la viga de fachada a la que se encuentra unido. Se trataría, por tanto, de una torsión principal, ya que la resistencia a torsión de la viga resulta fundamental para garantizar el equilibrio del sistema. Por el contrario, en la imagen derecha, los nervios del vuelo se han prolongado al interior, conectando también otras dos viguetas del forjado. De este modo, pueden operar como piezas continuas, respondiendo a un comportamiento de flexión simple. La torsión se ha convertido así en secundaria o de compatibilidad, ya que existe un mecanismo resistente alternativo. En los siguientes apartados se trata la posible interacción entre esfuerzos, comenzando por la flexión compuesta y esviada, pero sin cortante concomitante. Se insiste en que no se consideran aquí los posibles fenómenos de inestabilidad, que serán tratados posteriormente a tenor de la resistencia de las barras. Las tres primeras expresiones ya se han visto al tratar las comprobaciones frente a axiloflector, considerados aisladamente. En cada caso, se ha trasladado la resistencia correspondiente al otro miembro, de forma que el cociente obtenido en cada caso debe ser menor que la unidad. Dichos cocientes se denominan índices de agotamiento, pues representan la solicitación dividida por la resistencia. El código técnico, para secciones de clase 3, establece una comprobación consistente en sumar los tres índices, y exigir que el valor final también resulte inferior a la unidad. Al mezclar en una misma expresión los dos módulos resistentes, lo que plantea el código no deja de ser la clásica comprobación de resistencia de materiales en el punto pésimo, si bien expresada de otra forma. En una sección en T simple, como la de la figura inferior, esto equivaldría a abordar la comprobación clásica en un punto ficticio como el A, de modo que en una pieza así, no doblemente simétrica, la condición del código resulta del lado de la seguridad. En secciones de clases 1 y 2 se puede aplicar la misma condición indicada para clase 3. Alternativamente, y con fines de optimización, se puede aplicar un criterio plástico. Para ello, bastará sustituir en la fórmula ambos módulos elásticos por los correspondientes plásticos. En secciones de clase 4 se debe utilizar obligatoriamente el área y los módulos eficaces. Estos parámetros, como ya se ha indicado anteriormente, corresponden a la sección una vez eliminadas las zonas que podrían abollarse por causa de las tensiones de compresión, incluso antes de alcanzar el límite elástico. Adicionalmente, se observa una modificación sustancial en los numeradores correspondientes a flexión.
En efecto, el desplazamiento de la fibra neutra, por causa de la eliminación de determinadas fracciones de la sección, implica la aparición de excentricidades que afectan a la actuación del axil. Cuando las secciones soportan simultáneamente flexión y cortante, como resulta habitual en vigas, la comprobación frente al segundo esfuerzo se realiza en primer lugar con arreglo al apartado 6.2.4 del Código Técnico, tal y como ha sido descrito anteriormente. Adicionalmente, si el cortante de cálculo supera la mitad de la resistencia, la capacidad a flexión se ve reducida, fundamentalmente porque el alma resulta necesaria para solventar ambos esfuerzos. Los diagramas de la figura representan la situación límite obtenida para diferentes perfiles de la serie HB, y definida mediante pares de esfuerzos concomitantes en valores de cálculo. En cada trazado, la recta vertical corresponde al momento plástico límite, relativo a las clases de sección 1 y 2. El tramo horizontal representa el tope resistente a cortante. Por último, el ámbito curvo se refiere a la interacción entre esfuerzos, que, como se ha indicado, se produce cuando el cortante de cálculo supera la mitad de la resistencia. La expresión, válida para secciones en doble T, recoge la pérdida de capacidad a flexión en base a un parámetro ρ que varía entre 0 y 1. En caso de optar por una sección de clase 4, la capacidad así definida frente a flexión no podrá superar el momento límite obtenido en base al módulo de la sección eficaz. Adicionalmente, y para perfiles laminados en doble T, el código permite despreciar el efecto de la interacción cuando se consideren únicamente las alas en el cálculo de la resistencia a flexión, y el alma en la de cortante. En el caso de la actuación conjunta de flexión, axil y corte, y siempre que el cortante de cálculo no supere la mitad de la resistencia de cálculo de la sección, determinada en ausencia de otros esfuerzos, deberán emplearse las expresiones de interacción ya expuestas. Si no se cumple la anterior condición, la resistencia para el conjunto de esfuerzos se determinará utilizando para el área de cortante un valor reducido del límite elástico, obtenido también a partir del factor ρ. Cuando una sección se vea sometida simultáneamente a cortante y torsión, debe considerarse que ambos esfuerzos producen sendas distribuciones de tensiones tangenciales. Por tanto, en las comprobaciones en que intervenga la resistencia a cortante, se empleará la resistencia plástica a cortante reducida, atendiendo a la existencia de tensiones tangenciales de torsión uniforme. En la imagen se facilita la expresión correspondiente a secciones huecas cerradas, que, como se ha indicado, son las más adecuadas frente a torsión. Por último, cuando la flexión se acompañe de torsión, ambos esfuerzos pueden desarrollar tensiones normales que se superpongan en puntos críticos. Por ello, en las comprobaciones en que intervenga la resistencia a flexión, se empleará el valor reducido por la existencia de tensiones normales de torsión de alabeo. La torsión normal máxima sigma W, incluida en la expresión, se determinará mediante la formulación de la teoría de torsión no uniforme.